En 18 meses más, si yo soy presidente, júzgueme y pídame el cargo. Y en 18 meses, si es que eso no llega a ocurrir. ¿Perdón? Si es que eso no llega a ocurrir, porque lo importante no es que lo juzgue yo, es que lo va a juzgar la ciudadanía. Me va a juzgar la ciudadanía. Y también va a juzgar a los parlamentarios. Porque de esos 6.000 millones, nosotros decimos que 3.000 van a ir por una vía administrativa. Y otros 3.000 necesitan el compromiso y la responsabilidad de los parlamentarios que salgan electos. Y por eso es tan importante ganar la mayoría parlamentaria. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Hoy es viernes 24 de octubre de 2025, episodio 71 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía, un medio independiente, en la plataforma que uses, pincha el pulgar hacia arriba dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, comenta, suscríbete y comparte. Así seguimos desarrollando este proyecto alternativo a la prensa corporativa. Vamos con la edición 70 del podcast. Y presuntamente hablamos de los que nos hablan de la libertad y libertarios. En esta edición, el chorreo en la economía y la terapia de shock. Estamos nuevamente en la dicotomía del neoliberalismo extremo y su político de shock para estimular la economía. Esa es la propuesta del economista jefe de la campaña de José Antonio Kast, Jorge Quirós. El germano Kast y su partido republicano desde la extrema derecha viene vendiendo la seguridad, el miedo, la vida en temor, con la oferta que todo será mejor con el germano Kast y la ultraderecha moralista integrista católica en el gobierno. El germano Kast nos vende seguridad, porque la gente tiene miedo. Entonces, jugando con ese susto, jugando con las emociones más primarias, el votante asustado votará Kast. Pero, entre tanto, se prepara la más grande transferencia de riqueza desde la dictadura, desde el Estado, con recortes de impuestos hacia el gran empresariado. El germano Kast, ante la presunta emergencia económica, como propuesta de campaña amarrada a la emergencia de seguridad, Kast en La Moneda iniciará el camino para la apropiación de capital que irá a la élite económica de Chile. Mientras tanto, continúa la lucha de clases contra el pueblo, que con miedo vota Kast. Dentro de la propuesta de emergencia económica, Kast hará transferencia a los más ricos del país. Veamos cómo. Jorge Quirós en el Mercurio del día domingo 19 de octubre dijo que se cambiará la ley de rentas para rebajar los impuestos corporativos a las empresas del 27% al 23%. No habla de un símil de subir los impuestos en otra área. Por tanto, recorte. Junto con aquello, dice Quirós, que se recortarán 6.000 millones de dólares, pero además, durante los 4 años del gobierno de Kast, Quirós avanza que el recorte fiscal será de 21.000 millones de dólares. Y es en los 18 primeros meses de gobierno los recortes iniciales que Quirós
indica que propone limitar lo que él llama abusos, que según las cuentas que sacan desde republicanos los expertos de la economía neoliberal de la terapia de shock, es equivalente a 1.800 millones de dólares. Luego agrega que con programas mal evaluados se recortarán otros 1.500 millones de dólares. Ahora la pregunta, ¿a qué se refiere con programas mal evaluados? ¿Qué se entiende con programas mal evaluados? Puede ser que los programas desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda sean mal evaluados en su ejecución, pero que en el fondo cumplen cabalmente con el propósito de la entrega de esos fondos. Y siguiendo, y luego con austeridad, manifiesta Quirós que esa austeridad del gobierno se lograrían ahorrar otros 2.800 millones de dólares. ¿Austeridad de dónde? ¿De dónde se logra esa austeridad? En el gasto. ¿Qué tipo de gasto? Entonces, haciendo la suma que propone Quirós en su recorte en la campaña de Kast, en los primeros 18 meses no son 6.000 millones de dólares. Son 8.200 millones de dólares la suma de los recortes que propone la campaña de Kast para los primeros 18 meses. Ahora, se habla de los 6.000 millones, se quedó todo el mundo con los 6.000 millones. Tal como dijo José Antonio Kast en un debate presidencial organizado por Clapes UC, Universidad Católica, que sus recortes serán juzgados por sus actos en el gobierno, ya que él y su gobierno van a cumplir. En 18 meses más, si yo soy presidente, júzgueme y pídame el cargo. Y en 18 meses, si es que eso no llega a ocurrir. ¿Perdón? Si es que eso no llega a ocurrir, porque lo importante no es que lo juzgue yo, es que lo va a juzgar la Me va ciudadanía. a juzgar la ciudadanía. Y también va a juzgar a los parlamentarios. Porque de esos 6.000 millones, nosotros decimos que 3.000 van a ir por una vía administrativa. Y otros 3.000 necesitan el compromiso y la responsabilidad de los parlamentarios que salgan electos. Y por eso es tan importante ganar la mayoría parlamentaria. Porque va a ser un hito histórico, un presidente de derecha con un parlamento por Chile. Es la aspiración de Kast, su llamado gobierno de unidad, para salvar a Chile del caos que presuntamente estamos. Salvar a Chile de la modorra de la falta de crecimiento. Según Quirós y Kast, es fundamental tener el coraje para cambiar a Chile, para reformar o, como han dicho, refundar a Chile. Un medio de comunicación dijo que había hecho una interpretación periodística de mis dichos, cuando yo dije que el Congreso era importante pero no tan relevante. Todo lo que dije. Kast va a gobernar por decreto. Yo no lo dije. Ahora sí voy a decir la palabra decreto. Aquí no se necesita un decreto, se necesita voluntad. Voluntad de hacer las cosas, decisión, coraje para hacer las cosas. Porque sabemos lo que ha pasado en este gobierno. No ha habido decisión ni coraje. Y lamentablemente, en gobiernos anteriores tampoco hubo decisión ni coraje. Hoy día nos critican, no, es que tú no puedes rebajar tanto. Yo sí puedo y nosotros con los equipos sí podemos. Otros no pueden porque no saben y otros porque no quieren. Bueno, nosotros, claro, están los países de ejemplo. Yo había también visto lo de Estonia, pero creo que Singapur, como mete el tema de la educación, es clave. Yo creo que si nosotros logramos llegar a la mitad de lo que hace Singapur, vamos a cambiar la realidad de nuestro país y vamos a volver a ser un país modelo, un país más libre, un país más seguro, un país más justo. Y para eso se necesita fuerza, para eso hay que hacer cambios. Claro, tienen la voluntad para hacer los cambios, que según Kast, el país debe regresar al desarrollo, que dé libertad. Pero el desarrollo no da libertad. Lo que da libertad es la generación de empleos.
la generación de plusvalía, la redistribución de la riqueza, la entrega de servicios sociales de calidad, que le da el soporte a las familias, para que las mujeres y hombres puedan trabajar en sus áreas de la economía que deseen, para entregar salas cuna y guarderías infantiles, para que los niños que están en la etapa pre-jardín infantil o preescolar puedan ser ubicados allí y las madres y padres puedan tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos y así continuar con la vida laboral. Para el germano Kast, la libertad va de otro lado, que la inversión la haga el empresariado chileno, el mismo que no ha invertido mucho en estos 4 años, por no decir esta última década. La inversión, el crecimiento del país, el desarrollo desde el 2016 se viene dando desde la inversión extranjera directa, particularmente en energías renovables. Con ello, también el almacenaje de electricidad en baterías de larga duración que se exportarán a otros mercados. Se está desarrollando nueva tecnología, nuevo conocimiento, nuevas áreas en la economía, donde hay valor agregado, donde hay plusvalía, donde se va generando conocimiento. El conocimiento se está también desarrollando en el litio e hidrógeno verde. Es en esas áreas donde ocurre la verdadera revolución de la economía chilena. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile? La revolución se está dando en las energías renovables no convencionales, en lo solar, en lo eólico, en el almacenaje de baterías, en el desarrollo del litio, en el desarrollo del hidrógeno verde con inversión en Magallanes, en Talcahuano, en Quintero, en Antofagasta. Estamos hablando de inversión de cerca de 30.000 millones de dólares ya indicados y ya comprometidos. Pero para Kast y su economía de shock liderada por Quirós, hay que aplicarla a la economía chilena. Hay que provocar recortes al Estado, transferir riqueza a los más ricos para que así, mediante el chorreo, todos ganemos. Claro, esa es la ideología de shock que terminará frenando la economía y generando pérdidas groseras del Producto Interno Bruto. Más, cuando Quirós habla que en 4 años de gobierno, como Kast presidente, se recortarán 21.000 millones de dólares del gasto, es decir, generar una terapia de shock a la economía. Y esa ideología es lo que se llama lucha de clases, con transferencia de capital de la ciudadanía a los más ricos de este país, a los multimillonarios, aquellos que viven de las rentas de las empresas creadas por todos los chilenos en alguna otra época. Ejemplo, el grupo Angelini de Copec compró Copec, pero luego compró Arauco. ¿Y qué es lo que es Arauco? La Forestal Arauco, creada por ¿qué? El Estado de Chile. Colbún Machicura. ¿Se recuerdan de Colbún en la zona del Maule? Bueno, creada por el Estado. Ahora una empresa privada de generadora de electricidad. CAP, la compañía de acero del Pacífico que está cerrada, pero está ahora en la minería del hierro y en las tierras raras. ¿Quién creó CAP? El Estado de Chile. Eso es lo que pretenden hacer, privatizar el Estado. ¿Y qué queda por privatizar? Codelco, Enami, ENAP, EFE
con sus trenes, el metro. ¿Qué más? Los puertos, los aeropuertos, las carreteras concesionadas. Eso se llama lucha de clases, transferir de la gran masa de la riqueza pública a las manos de unos pocos. Y eso es la lucha de clases que se da desde el neoliberalismo extremo con la ideología de shock, que termina cerrando la economía, termina generando un proceso de contracción de la economía y quizás una recesión de la misma y con pérdida del ingreso bruto interno. Esa es la realidad que se avisora para Chile a futuro. ¿Por qué? Porque el capital irá a quienes no lo necesitan, a los rentistas de este país, a los millonarios de este país que no han invertido jamás, porque se han dedicado al extravismo de la economía, es decir, sacar riqueza básica, exportarla, generar recursos a través de aquello y para luego comprar bienes que fueron creados por otros. En otras palabras, vivir de las rentas de la riqueza generada por otros. Siguiendo con la entrevista de Quirós, él habla de la deuda, del Estado está endeudado. Chile sí está endeudado 42.000 millones de dólares, pero resulta que comparado con el 122% de la deuda externa de Estados Unidos, la chilena es del 43% del Producto Interno Bruto, la de Gran Bretaña es 112% del Producto Interno Bruto, la de Japón es sobre el 100% del Producto Interno Bruto, Alemania es del 89% del Producto Interno Bruto. Nuestra deuda externa es el 42% del Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que en abril del 2023 el Congreso rechazó debatir la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Qué significó aquello? Estrechez fiscal. Y esa estrechez fiscal significa recortes que este gobierno ha implementado para no ahondar en el gasto. Entonces, ¿qué es lo que opina? Dicen que no van a tocar, según Quirós, ningún peso del gasto social. Cuando dicen que van a recortar 6.000 millones de dólares, que ya les mencioné, son 8.200 millones de dólares en 18 meses. El primer año son 3.000 millones y el primer semestre, según ellos, son 3.000 millones más, pero en realidad son 8.200 millones. Completando el ajuste inicial, el gasto total o el recorte total será de 21.000 millones de dólares. Y eso es en base al gasto. Además, ellos proyectan que la economía dice que espera sorprender al FMI. Pensamos que el crecimiento va a ir del 2,5 al 3, al 3,5 en el tercer año y el 4% en el último año de gobierno. Con la contracción probablemente se logre. Tú contraes, después crece. Si no, veamos cómo fue el crecimiento en Argentina. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el podcast de Más 569. De regreso en el podcast, Jorge Garretón con ustedes. Argentina va a las urnas este domingo. Hay elecciones legislativas este domingo 26 en que se reelegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
El gobierno de Javier Milei se juega las reformas de austeridad que implementó, que destruyó la base económica de Argentina. Hoy, Argentina enfrenta una deuda externa de 278.000 millones de dólares. Cerró ministerios, despidió de decenas de miles de funcionarios públicos, acabó con subsidios a la electricidad, al agua, al gas, transporte público, entre otros. Pero lo peor fue como el gobierno argentino de Javier Milei apalancó el recorte fiscal con el mercado cambiario. En otras palabras, apostar a un peso alto para así mantener un dólar bajo, por lo tanto acumular reservas que le permitiese mantener su modelo de recortes y almacenando dólares, sacando dólares del mercado para colocarlo en el Banco Central. El Estado jugó con el mercado cambiario, un peso avaluado al alza en relación al dólar. Junto con la inflación, a la baja le permitió especular los primeros 16 meses de gobierno con el éxito en la baja de la inflación. Pero al apostar con el mercado cambiario de peso-dólar, tal como lo hizo Chile con los Chicago Boys en 1980, la especulación terminó por desbaratar la estrategia cambiaria de Milei. El dólar se disparó, dólares se fugaron, el Banco Central se quedó sin recursos y debió Milei buscar fondos. Primero, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Luego Estados Unidos, con Donald Trump, el presidente de ese país, directamente interviniendo en la elección argentina del día domingo con un préstamo o swap, compra de pesos por la Reserva de Estados Unidos a cambio de dólares por 20.000 millones de ellos. Pero Argentina deberá pagar ese swap en dólares. Pero si Milei pierde, Trump, el impredecible, aunque diga que le gusta Milei, tal como dice, estudiaría medidas que podrá hacer Estados Unidos para recuperar ese swap en el caso de perder las elecciones lo más pronto posible. Argentina is one of the most beautiful countries that I've ever seen, and we want to see it succeed. It's very simple. I mean, we don't have to do it. It's not going to make a big difference for our country, but it will in terms of South America. If Argentina does well, you're going to have others following, and a lot of others are following. If you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably. We probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. My advice is to hold strong to his principles because he's right, and he's proving that he was right. He's got one problem. He's got people that are giving him tremendously bad press, even though they know it's wrong. He's got to hold true to his principles because he's going to win. I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him. And if he doesn't win, we're gone. Trump dijo en esta cuña que hemos escuchado que Argentina es uno de los países más hermosos. Además, agregó que lo quiere ver triunfar, que es muy simple. Quiero decir que tenemos que hacerlo, que van a hacer una gran diferencia, que el país lo hará grande, que Argentina merece esto y que otros siguieran el camino, la huella de Trump. Hay que echarle un vistazo a Argentina. Y si Milei no gana, si conozco a la persona que presentaría, creo que probablemente que esa persona estaría en la extrema izquierda y que seguiría la misma filosofía que metió a Argentina en el hoyo en el primer lugar. Así que de esa manera no seríamos generosos con Argentina. Es decir, Trump manifiesta
que si Argentina pierde las elecciones Milei con esta intervención directa del swap, este se retiraría. Eso es Trump el impredecible. El tema del swap hay que analizarlo bien, ya que en el fondo es un regalo a Wall Street, en particular a los tenedores de bonos del Tesoro Público argentino. Curiosamente, todos son amigos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. En otras palabras, este swap es para apalancar no a Milei y su gobierno, sino que a los amigos del secretario del Tesoro de Nueva York que tienen fondos soberanos argentinos. Argentina camina por la cuerda floja. O se ahorca ahora a Milei este domingo, o será en 2 años, para cuando se presente a la reelección con un país probablemente quebrado. Ponemos fin al episodio 71 del podcast. Soy Jorge Garretón. De la plataforma que uses, da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast, en TikTok, con varias cápsulas semanales de 3 minutos con las relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast +569. Además, se comparte con los shorts de YouTube. Nos vemos este día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.